Cordial saludo, tutor y compañeros. Para el curso de Práctica Clínica 3 vamos a hacer una breve exposición del aneurisma de la aorta abdominal. Me presento, mi nombre es José Miguel Penagos, estoy con la compañera Leslie Alexandra Zapata, Marisol Posada, Cindy Catalina López y Sandra Milena Vidal. Historia clínica, motivo de consulta. Paciente masculino de 76 años que ingresa al servicio presentando los siguientes síntomas: náuseas, dolor abdominal, se encuentra hipotenso, pulsos femorales ausentes, pero se encuentra consciente y orientado. Se le pregunta por los antecedentes, en el cual responde hipertenso, con arritmias cardíacas y tabaquismo. ¿Qué es la arteria aorta y cuál es su función? La arteria aorta es la arteria principal encargada de llevar sangre rica en oxígeno a las diferentes partes del cuerpo. Su función principal, como se dijo anteriormente, es llevar sangre a las diferentes partes del cuerpo. Se divide en tres porciones: aorta ascendente, que es cuando sale directamente desde la válvula aórtica con sangre rica en oxígeno; callado de la aorta, que es donde se desprenden las diversas arterias que llevan sangre oxigenada al cerebro y a los miembros superiores; y aorta descendente. Una vez pasa el diafragma, se convierte en aorta descendente para llevar sangre rica en oxígeno hacia los miembros inferiores. Tiene tres capas: la íntima, la media y la adventicia. Y como patologías tenemos aneurisma de la aorta torácica, aneurisma de la aorta abdominal, úlcera aórtica, síndrome aórtico agudo y variantes de la disección aórtica. La siguiente es una imagen en 3D, en tomografía. Tenemos que la letra A es el tronco celíaco, la letra B la arteria mesentérica superior, la C arteria mesentérica inferior, la D arteria esplénica, la E arteria hepática común, la F arteria gastroduodenal, la G arteria hepática propia, la H arteria hepática izquierda y la I arteria hepática derecha. ¿Qué es la arteria aorta y cuál es su función? La arteria aorta es la arteria principal encargada de llevar sangre rica en oxígeno a las diferentes partes del cuerpo. Su función principal, como se dijo anteriormente, es llevar sangre a las diferentes partes del cuerpo. Se divide en tres porciones: aorta ascendente, que es cuando sale directamente desde la válvula aórtica con sangre rica en oxígeno; callado de la aorta, que es donde se desprenden las diversas arterias que llevan sangre oxigenada al cerebro y a los miembros superiores; y aorta descendente. Una vez pasa el diafragma, se convierte en aorta descendente para llevar sangre rica en oxígeno hacia los miembros inferiores. Tiene tres capas: la íntima, la media y la adventicia. Y como patologías tenemos aneurisma de la aorta torácica, aneurisma de la aorta abdominal, úlcera aórtica, síndrome aórtico agudo y variantes de la disección aórtica. Estudios de caracterización dependiendo de la evolución de la patología. Tenemos primeramente una radiografía de abdomen simple. Con este estudio podemos ver el aneurisma abdominal siempre y cuando este se encuentre un poco calcificado. De lo contrario, parecería invisible a la vista. Tenemos la ecografía abdominal, la TC de abdomen contrastada, la angioresonancia y, como estudio gold estándar, tenemos la angiografía por TC. En la imagen correspondiente a la radiografía podemos ver una placa de abdomen en donde el aneurisma se puede ver debido a que ya está calcificado. En la segunda imagen, que es una imagen por eco, podemos ver un aneurisma con un diámetro de 3,4 centímetros acompañado por un trombo señalado por la flecha roja. En la imagen número 3 tenemos una angiotomografía. Vemos la aorta abdominal hiperfundida, por eso la vemos hiperdensa. Alrededor vemos un ensanchamiento, un embombamiento, que nos indica un aneurisma en la aorta abdominal con una medición de aproximadamente 8 centímetros. En la imagen número 4 tenemos una angioresonancia. Por la flecha blanca vemos un aneurisma de la aorta abdominal con signo de collar de perlas, y por la flecha negra vemos un aneurisma en el tronco celíaco. Seguimos con la compañera Leslie. Gracias, compañero José Miguel. Buenas noches para todos, me presento.
Mi nombre es Lelia Alexandra Zapata Morales. Bueno, y como nos mencionaba entonces el compañero, un estudio de caracterización pues, de esta patología es la angiografía por TC. En este caso, pues la técnica gold estándar es la misma. En caso de contraindicación pues de medio contraste o por algún motivo que no se pueda hacer un angio TC, pues podemos hacer la angioresonancia magnética con gadolinio, que sería otro medio diagnóstico apropiado. Entonces, en esta imagen tenemos una reconstrucción volumétrica o también la llamamos BRT o volumen rendering. Esto se define como un proceso complejo desarrollado por el ordenador destinado a generar una imagen en 3D o una secuencia de imágenes 3D. Entonces aquí vemos, por ejemplo, la silueta o riñón derecho, el riñón izquierdo, el vaso, arcos costales y vemos la aorta abdominal, pues con el aneurismo aórtico, donde se observa pues la dilatación circunscrita de la arteria. Tenemos las arterias femorales y la pelvis. A este paciente se le indicó una tomografía axial computarizada de abdomen, donde se halló la afectación de la aorta abdominal. La tomografía axial computada pues, nos proporciona una valoración más global de los aneurismos abdominales, más que la ecografía, ya que este pues, es un método preciso para diagnosticar los aneurismos aórticos y superan pues la ecografía, en donde se define mejor la forma y la extensión de los aneurismas, así como las relaciones pues anatómicas de los vasos viscerales y renales. ¿Qué debemos tener en cuenta entonces para hacer un TAC de abdomen contrastado? La preparación es un ayuno de 4 a 6 horas, presentar el examen de unicreatinina para verificar el funcionamiento renal de nuestro paciente, tener en cuenta la tasa de filtración glomerular. Esto pues es una ecuación matemática que nos brinda información sobre el funcionamiento de los riñones. Para esto necesitamos edad, género y el resultado de la creatinina básicamente. Cada institución pues tiene establecido los valores que están en el rango normal, donde se necesita nefroprotección y en donde se necesita valoración por nefrología. El consentimiento informado, pues donde se explica el procedimiento, los riesgos y las probables reacciones alérgicas en medio de contraste. El paciente pues debe firmar y aceptar estos términos. Debe estar canalizado en pliegue con gel con número 18 y una vena permeable. ¿Por qué se recomienda este calibre? Pues por el caudal o la presión con la que se aplicará el medio de contraste y así pues evitar una extravasación de la vena. En caso de que el paciente tenga tratamiento con metformina, debe suspenderla 24 horas antes del examen y volverla a suministrar 48 horas después. Y presentar estudios anteriores relacionados con la patología, pues para hacer como una comparación de cómo ha avanzado pues esta enfermedad. Aquí tenemos entonces 3 imágenes del topograma en AP que se le realizó a este paciente, donde yo voy a planear los estudios o las 3 fases que le voy a hacer, porque esto se le hizo, a este paciente se le hizo un estudio trifásico o dinámico. Entonces, si vemos en la primera imagen, la fase simple, el cajón me dice que yo voy a hacer una planeación encima de mi diafragma hasta encima de crestas ilíacas. En la fase arterial, dice que yo lo voy a planear por encima de mi diafragma hasta sínfisis púbica. Y la fase portal o venosa, voy a hacerlo por encima de mi diafragma hasta sínfisis púbica. Este fue el estudio que se realizó a este paciente y pues como hallazgo incidental se le encontró su aneurisma. Eh, esta planeación del estudio pues me va a poder mostrar o permitir visualizar todas las estructuras del abdomen eh, para una mejor pues caracterización de este estudio. Bueno, la dirección de adquisición, entonces el paciente estará en decúbito supino con los brazos extendidos sobre la cabeza, los pies entrando al gantry, el rayo láser coronal
debe pasar por la línea axilar media, el láser sagital por la mitad del esternón y el láser axial en la apófisis sifoides. Este último me dará pues el punto inicial para yo realizar el topograma. El Scott View se realizará en AP y en lateral. Esta, pues recordemos que es la imagen inicial donde programaremos la extensión del estudio, es decir, de dónde a dónde quiero hacer el estudio, además que me va a dejar realizar una colimación adecuada para el examen. La técnica de exposición, entonces podríamos utilizar una técnica de 110 kb y un MA automático, aunque recordemos que el MA que se podría pues aplicar en este caso sería hasta 200 MA máximo. El grosor de intervalos de corte sería un volumen de 1 milímetro sobre 1 milímetro, el grosor en hígado sería de 5 milímetros, el resto del abdomen de 8 en 8 en las fases pues realizadas. Esto recordemos que solo se podría llevar a cabo en equipos multicorte. El algoritmo de reconstrucción sería en tejido blando y el filo bio de 300 a 350 milímetros. Medio de contraste que se manejaría en este estudio sería entonces oral, podría utilizarse agua o medio de contraste, esto según pues lo tenga establecido la institución donde se realice el estudio. Se utilizará medio de contraste endovenoso, yodado hidrosoluble. Se aplicará de 70 a 75 cc de medio de contraste. Recordemos que se puede aplicar 1 cc por kilogramo del paciente. Se aplicará de 30 a 40 cc de solución salina antes y después del estudio. En la fase arterial, entonces la primera adquisición después de la inyección del medio de contraste es la fase arterial que la haríamos entre los 25 y los 35 segundos. La fase venosa o la portal a los 60 segundos, la fase tardía o de estabilización a los 120 segundos. Esto recordemos que es inicialmente donde yo aplico el medio de contraste y la fase intersticial 10 minutos después de la inyección. Las dosis, bueno, pues ya lo dijimos, de 70 a 75 cc, incluyendo también pues que podríamos hacer 1 cc por kilogramo del paciente. La vía de administración es endovenosa. Los factores de riesgo que podrían presentarse en este caso, pues antecedentes de alergias, hipersensibilidad al medio de contraste, insuficiencia renal y patologías relacionadas con el mieloma múltiple y la deshidratación. También tengamos en cuenta pues, que la administración de metformina en menos de 48 horas, pues de lo contrario el medio de contraste puede causar un choque metabólico en el paciente, llevando esto al riesgo de sufrir un infarto del miocardio o una enfermedad arterial coronaria. Por otra parte, tengamos en cuenta las reacciones alérgicas que podrían provocar el medio de contraste y estas se clasifican en leves, que son como cefalea, náuseas, vómitos leves, rash y urticaria. Estas generalmente pues son de corta duración y no requieren ningún tratamiento específico. Las moderadas son los vómitos persistentes, la urticaria marcada, la hipotensión, el broncoespasmo, el edema facial y la crisis vasovagal. Esos síntomas pues sí requerirían alguna medicación y responden rápidamente a este tratamiento. Y ya los clasificados como graves son el choque hipotensivo, paro respiratorio, paro cardíaco, convulsiones. Esas sí requieren pues una actuación rápida y efectiva. Entonces, a continuación, la compañera Marisol continuará con algunas imágenes de tomografía. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Leslie. Mi nombre es Marisol Posada y yo voy a traer imágenes entonces propias del caso. Tener en cuenta primero que la arteria tiene 3 capas o 3 túnicas, una intermedia, la interna y la externa. Cuando hay un aneurisma, lo que pasa es que se rompe pues una de esas capas, generalmente es la primera,
y se filtra sangre y embomba pues el resto. Entre la primera y la segunda capa se forma como una luz, lo que le decimos la luz falsa, y es importante tener en cuenta que ese aneurisma absorbe bastante medio de contraste y los equipos en los que tomamos estas tomografías son muy rápidos, entonces posiblemente cuando lleguemos por debajo del aneurisma, ese medio de contraste aún no haya llegado allá. Normalmente siempre se toma entonces una fase simple que lo que permite es mirar si hay hematomas intramurales y extramurales y lo que se hace después es categorizar. Entonces la primera imagen que tenemos acá, entonces pues ahí se alcanza a ver el aneurisma, ya sabemos que es un corte axial y el aneurisma tiene un tamaño de 9 por 8 centímetros de PA a transversal, o sea, se ve más o menos así, y está asociado pues a gran hematoma retroperitoneal izquierdo, más o menos dice el caso que es de 10 por 8, todo esto que está por acá, eh, y además se observa en la pared posterolateral derecha la compresión de la vena cava y ella empieza como a tomar un aspecto filiforme. Ya ahorita miramos por qué, siendo una fase arterial, se alcanza a ver ahí, pues con medio de contraste. En esta otra imagen que tenemos acá al lado derecho, pues vemos igual el aneurisma, ¿cierto? Pero es importante ver que ya se empieza a ver como una extravasación por acá del medio de contraste eh, y se observa también pues el hematoma en la pared posterolateral derecha de la aorta con contraste en su interior y aquí es donde definimos o lo que creemos es que están, esta es la luz verdadera porque se ve un poco más redondeada igual que acá, tiene una forma más redondeada, esta imagen de acá a la izquierda y esta sería la luz falsa, esta de acá, esto de lo que se ve acá. Es importante ver todos los cortes para sacar conclusiones. Uno, pues con una sola imagen no puede deducir algo. En esta imagen izquierda alcanzamos igual a ver la PC pues en corte axial, pero ya en una fase portovenosa. ¿Por qué decimos que es una fase portovenosa? Pues ya se ve más hipodenso, ¿cierto? La sangre y el paso de la sangre. eh, Porque se está ya desvaneciendo, se va como eliminando y si nosotros colocáramos acá pues el ROI, este nos va a dar alrededor de unas 300 unidades Hounsfield. En cambio, si colocásemos el ROI allá donde estamos en la fase arterial, nos daría alrededor de 1000 unidades Hounsfield. Aquí alcanzamos a ver esa extravasación progresiva activa del medio de contraste, pues ya en mayor cantidad en ese hematoma retroperitoneal izquierdo, toda esta zona de acá. Y en esta imagen pues de la derecha, que igual está en la fase ortovenosa, se visualiza pues la extravasación que rodea también pues a los vasos ilíacos externos izquierdos. Bueno, aquí ya estamos viendo pues cortes coronales y vemos que está igual en fase arterial, se observa el aneurisma y haciendo un efecto masa sobre la vena cava inferior. Aquí está el efecto masa. Igual, la vena cava sigue teniendo como un aspecto filiforme, pero curiosamente, entonces se observa tanto la arteria como la vena con el mismo tono de contraste. Entonces vamos a ver más adelante por qué. En esta imagen efectivamente pues del lado derecho, que igual está en fase arterial, pero efectivamente aquí vemos ya la fístula aortocava a nivel de las, más o menos de las venas ilíacas comunes. Listo, entonces aquí se ve pues una imagen muy bonita, que es la reconstrucción tridimensional en volumen pues rendering. Estamos pues en una vista frontal donde se logra pues ver ese aneurisma aorta abdominal y pues se visualiza contraste
dentro de ella. Y efectivamente pues está haciendo su efecto más aquí con la vena cava inferior que sigue teniendo pues su aspecto filiforme. Esas reconstrucciones pues permiten ver mucho la parte pues como anatomía, eh, y pues ahí alcanzamos a mirar pues también las ilíacas y pues también notamos de que es un aneurisma infrarrenal porque pues ahí se ven las arterias renales también. Bueno, ¿y cómo termina este caso finalmente? Pues el paciente termina en UCI con un shock tanto cardiogénico como hipovolémico, necesitando pues varias transfusiones, se le infecta la herida, hace falla renal requiriendo pues diálisis, ventilación mecánica prolongada, hace también una necrosis de colon, que es la que vemos aquí en esta imagen, donde se, pues igual hay un corte axial con contraste en fase portovenosa. Se observa bastante distensión del colon sigmoides, ¿cierto? Sin embargo, pues aquí hay vasos mesentéricos que deberían haberse llenado con el medio de contraste. Sin embargo, pues eso no pasó y esos son, se asume que son signos de isquemia severa. Finalmente, el paciente se estabiliza y es dado de alta pues a la semana 13 de su ingreso. Bueno, como vimos, el caso nos trajo fue solamente imágenes de ese abdomen con contraste, pero Miguel, el compañero Miguel al principio nos comentó que la prueba gold estándar para aneurisma de aorta abdominal, pues es el angio-TC de aorta abdominal. Entonces vamos a dar un pequeño repaso por acá por el protocolo. Entonces tenemos que la posición del paciente, pues es paciente de cúbito supino, con los pies dirigidos al gantry, bracitos extendidos pues en la camilla, el topograma va a ser AP lateral, las estructuras anatómicas de referencia vamos a estar entre C7 y tercio medio pues del fémur, las fases a utilizar es la fase arterial y la venosa, el medio de contraste que vamos a utilizar es un yodado hiposmolar no iónico, 370 miligramos sobre ml, el caudal entre 3 a 4 cc por segundo. Entonces el proceso va a ser la primera adquisición, pues se toma al minuto cero, eh, se va a mandar 100 cc de medio de contraste. ¿Por qué se va a mandar un poquito más de volumen? Porque vamos a estudiar es un aneurisma, recordando pues que el aneurisma va a chupar, a absorber más medio de contraste y a comparación del tercer abdomen pues va a ser un poco más el volumen. De ahí se manda entre 30 o 40 cc de solución salina. eh, Vamos de ahí a tomar pues la fase arterial a través de la herramienta Surestar, pues buscando las 100 unidades Homefield ahí en la aorta, en la arteria aorta. De ahí pasamos a la fase venosa que va a ser 30 segundos después de la primera pues adquisición. El grosor e intervalo de corte va a ser de 1 milímetro por 1 milímetro. Las ventanas de visualización entre 250 y 40. Los algoritmos de reconstrucción van a ser tejido blando en MPR multiplanar y la proyección de máxima intensidad a la MIP, porque estamos hablando pues de medios de contraste. Es importante pues en estos estudios de angio-TC tener en cuenta pues la anatomía, porque asimismo, sobre todo la anatomía vascular, porque asimismo vamos a jugar pues con los tiempos de llegada pues del medio de contraste a esas estructuras. El Philips View que se va a utilizar es un Philips View largo de 512 milímetros, pues permitiendo abarcar pues a esta que es una estructura más bien grande. Y cuando ya hablamos de las reconstrucciones postproceso, decimos que es de un grosor de corte de 1 milímetro cada 8, 0.8 milímetros, lo que significa pues que se solapa en un 80%. Listo, muchísimas gracias. Aquí le doy paso ya a mi compañera Sandra. Gracias, compañera Marisol. Bueno, y para terminar con la última diapositiva de angio-TC de aorta abdominal, ya con lo que Marisol dijo de toda la parte del protocolo, como la posición, el topograma, las estructuras anatómicas, queda por decir que para realizar el protocolo de angio se inicia con el topograma donde las dos primeras adquisiciones, que es el dual scan,
viene siendo como la ape y la lateral, no se van a realizar porque ya se había realizado como una fase simple de abdomen. La siguiente adquisición, que sería el Scan and View, que es un corte delgado localizado a la altura donde se crea como conveniente iniciar este estudio. La siguiente adquisición sería el SureStar, que es el monitoreo del contraste en tiempo real. Es decir, que este nos ayuda a visualizar el llenado de la aorta y es prácticamente un fluoroscopio. La siguiente adquisición es la Helical, que ya es el rango completo de la exploración de la estructura, es decir, es el volumen como de nuestra angio. Y la adquisición portal, que es como opcional, no siempre se debería realizar. Ya esta se programa después del minuto, que es la fase venosa. Para hablar de la angioresonancia de abdomen, vamos a hablar sobre la preparación y el posicionamiento. En cuanto a la preparación, en la angioresonancia abdominal, el tecnólogo le pedirá al paciente pues que se retire cualquier objeto metálico, cualquier dispositivo electrónico, tarjetas de crédito para poder ingresar a la sala. También tiene que tener una preparación especial, debe tener un ayuno de más o menos de 6 horas, donde el paciente no haya ingerido ningún tipo de líquido o de dieta. Para que los resultados sean como de mayor calidad posible, hay que estarle diciendo al paciente que se quede totalmente quieto y que no se mueva durante la realización del examen. Es importante también hacer la anamnesis del paciente, revisar la historia clínica, revisar los antecedentes o enfermedades de base, algún tipo de alergia, y si está en embarazo o en sospecha de estarlo. También las personas con algunas recomendaciones indicaciones, como los implantes cocleares, los tipos de clip de aneurismas cerebrales, estén colocados en algún vaso sanguíneo, desfibriladores marcapasos, estimuladores del nervio vago, fragmentos metálicos tipo proyectil incrustados en el cuerpo, son pacientes que deberían ser sometidas como a una valoración antes de ingresar al área de exploración de resonancia. Posterior a como la estructura que se va a estudiar en este caso es la aorta y sus ramificaciones, es necesario la utilización de medio de contraste, que en este caso es el gadolinio, y por ende necesitaríamos un acceso venoso para el paso de este mismo. La cantidad de medio de contraste que se realizaría, me pasé. La la cantidad de medio de contraste que utilizaríamos depende también de la osmolaridad del gadolinio, ya que vienen en dos presentaciones, en 0.5 miliosmoles por mililitro o de 1 miliosmol por mililitro. Ya en cuanto al posicionamiento del paciente, el paciente debe estar en decúbito supino, con los brazos arriba de la cabeza o a los lados del cuerpo, aunque en algunos equipos existe la posibilidad de mantener los brazos pegados al cuerpo. Hay una parte que en alguno de los equipos se produce como un aliasing. Este puede como interferir un poco en la parte del estudio, entonces la posición ideal sería con brazos en la cabeza, ya igual el estudio tampoco es tan prolongado en tiempo. La antena que vamos a colocar sería una antena de body, ¿sí? Que abarca desde el tórax hasta la sínfisis del pubis. Dependiendo de los equipos tendríamos que colocar una o dos antenas.
Bueno, la siguiente diapositiva es hablar sobre ya como los localizadores, y esto comenzamos con la secuencia localizadora, donde es necesario obtener las imágenes en los 3 planos, como vemos acá, coronales, axiales y sagitales. Lo más habitual es realizar una secuencia para el contraste en coronal, pero solo con las imágenes de la localizadora no podemos realizar bien este estudio. Entonces, nuestro Field View en la imagen sagital ha de abarcar desde el callado aórtico hasta la sínfisis del pubis, para luego hacerlo en un plano coronal. Luego de programar estos cortes sobre axial y sagital y de obtener nuestras imágenes, se realiza la técnica ACL, que es una técnica como de marcado arterial, para realizar las imágenes en 3D, y donde se podría tenerlas listas para ponerlas a rotar y poder revisar muy bien toda la parte de la aorta. ¿Cuándo es sin medio de contraste? Se puede realizar sin medio de contraste la resonancia de abdomen cuando el paciente como tal no le da la depuración, están demasiado altos o elevados los asobados, y también por alguna indicación médica. Aunque ya hay que hacer una salvedad, y es que se puede aplicar medios de contraste, porque igual son de tercera generación y ya no son tan nefrotóxicos como lo eran hace un tiempo. Cuando se realizan las reconstrucciones en MPR, pues estas se realizan a partir de las imágenes fuentes, que pueden ser en alguno de estos 3 localizadores, axial, sagital o coronal, y pues es un tratamiento como en la estructura vascular, donde el grosor de corte mínimo es el tamaño del detector, y nosotros podemos como engrosarlo a la manera de que nos interese. En esta otra diapositiva vemos que es una reconstrucción MIP, donde hace que el vaso se vea blanco. Acá, como podemos observar, el vaso como tal tiene un tinte blanco, y donde pues se angula la aorta. Cuando ya tengamos toda esta angulación completa, podemos hacer la reconstrucción de la aorta en diferentes tomas. Esta secuencia dice que se realizó es una secuencia sagital, ¿no es cierto? Turboespineco. El grosor de corte fue de 7.5 milímetros, con un TR de 3.1, un TE, un tiempo de eco de 1.56, con una matriz de 2.56 y un Field View de 90. Esta nos permite visualizar que la sangre se vea blanca, y así seguir el recorrido completo de la aorta. Bueno, y ya a continuación le damos el paso a mi compañera para que termine de hablar sobre las siguientes diapositivas de angioresonancia. Muchas gracias, compañera Sandra. Buenas noches, mi nombre es Catalina López. En esta diapositiva les voy a hablar de angioresonancia magnética de aorta abdominal. En estas 2 imágenes podemos observar un angio abdominal, donde podemos realizar una reconstrucción y hacer girar la aorta abdominal 360 grados. Es un programa de postproceso que tienen todos los equipos de resonancia. Esta es una manera de hacer las reconstrucciones, donde podemos añadir todas las imágenes que queramos, y lo normal es entre 9 a 12 imágenes. En la imagen de la izquierda podemos observar 12 imágenes en reconstrucciones diferentes.
Bueno, vamos a hablar de responsabilidad civil. Cosas que no se deben hacer en el momento de la atención del paciente para evitar eventos adversos. No irradiar largos periodos de tiempo al paciente, no propasar los límites que estén por fuera de las necesidades de la salud del paciente, no debe emitir diagnósticos de información que conciernan al paciente, no actuar fuera del objetivo profesional, no discriminar ni hacer prejuicios de raza, credo, orientación sexual, corriente política o posición socioeconómica. No vulnerar el derecho a la intimidad del paciente, brindarle seguridad, ni compartir imágenes, identidad, ni información del paciente. No actuar nunca de mala fe, siempre hacer usos de los principios bioéticos, siempre actuar con beneficencia, hacer siempre el uso de los 7 correctos, que es medicamento correcto, dosis correcta, vía de administración correcta, hora correcta, registro y razón correcta. ¿Para qué esto? Para que tengamos como unas barreras de seguridad protegiendo pues la vida del paciente y mucho más su diagnóstico. No realizar procedimientos en medio de contraindicaciones para el mismo, al menos que haya una orden formal del médico tratante. En ese, siempre pues preguntar al paciente si hay sospecha de embarazo. Si lo está, el procedimiento pues no se puede realizar. O si hay exámenes de laboratorio como el urocultivo, y más si sale positivo, el estudio no se puede realizar, porque siempre el urocultivo siempre debe de salir negativo. En esa diapositiva vamos a hablar del autocuidado del profesional. El uso de los elementos de protección personal son muy importantes, como utilizar guantes, mascarillas, N95. La N95 es muy importante cuando el paciente está por aislamiento, tanto en ese momento como el coronavirus, pacientes que estén aislados por gota. Es muy importante tener el autocuidado pues con la N95 para los trabajadores asistenciales. El uso de las monogafas, batas de aislamiento, chalecos plomados, cuello plomado, gafas plomadas, que también sirve como monogafas para los antifluidos. También tenemos el dosímetro, donde nos mide pues la cantidad de radiación que hemos obtenido durante el tiempo, pues en el tiempo de exposición. Bueno, vamos a hablar de las condiciones de vulnerabilidad del paciente. Vulnerabilidad, eso implica pues la fragilidad que tiene el paciente. Es como saber entender la dolencia del paciente, sus lesiones, tanto físicas como emocionales. Confidencialidad, vamos a hablar de proteger siempre la información del paciente, tanto en diagnósticos y principalmente en historia clínica, nunca se debe revelar nada. Secreto médico, es la obligación legal que tienen los profesionales de mantener en secreto como la información que recibe de los pacientes, solo que ellos les digan, les proporcionen. Los profesionales siempre deben de tener una muy buena discreción al respecto. Seguridad del paciente, son procesos que se encargan en minimizar el riesgo de los pacientes en todo lo que abarca la salud, disminuir riesgos y consecuencias asociadas al paciente. Trato humanizado es dar un trato digno, respetuoso, sin importar creencias ni costumbres.
Educación al paciente es la ayuda a mejorar como la participación que tenga el paciente en la atención, a tomar decisiones informadas, la prevención de enfermedades en primera instancia. También eso va en la parte del consentimiento informado, que los pacientes tienen el derecho a tener un consentimiento informado si quieren realizarse el procedimiento, sí o no, tienen el derecho a firmarlo. Vamos a continuar. Hablar sobre el cuidado del paciente durante el estudio. Cuidado del paciente durante el estudio. En la sala de rayos X solo deberá permanecer el paciente, salvo aquellos casos en los que el paciente pueda requerir ayuda, como ser niños o pacientes de edad avanzada. En los niños es obligación que un padre de familia o un adulto responsable entren con ellos al estudio, porque pues de estar pendientes, primero porque son menores de edad. Cuando entren a la sala radiológica, vamos a tener pues como un cuidado, una protección con respecto a los acompañantes, con un chaleco plomado y el cuello plomado para que no haya una radiación directa para ellos. Bueno, asimismo se deberá colocar carteles indicativos en los lugares visibles con el objetivo de advertir a las mujeres que puedan estar embarazadas sobre la conveniencia de informar al médico acerca de dicha condición antes de someterse a pruebas de rayos X, como lo habíamos dicho anteriormente. Pacientes con sospecha o que estén embarazadas no se pueden realizar el estudio radiológico. Se facilitarán a los pacientes todas aquellas protecciones, tanto individuales posibles para impedir al máximo radiaciones innecesarias. Y radiaciones innecesarias tanto para los pacientes, por eso es bueno tener el conocimiento apropiado, tener todo lo del estudio listo, primero para no haber inconvenientes de no irradiar varias veces al paciente y también para nosotros no tener una segunda, tercera, cuarta radiación. Entonces, en este caso siempre vamos a hablar de la seguridad del paciente, siempre hablar un trato humanizado y siempre dar una buena educación al paciente. Una feliz noche, muchas gracias. Referencias bibliográficas. Muchas gracias.